Jalapa. Tiene un amplio currículum, es doctora en filosofía por la Universidad de Queensland, doctora en educación por la Universidad de Río de Janeiro, maestra en psicología por la Universidad de Brasilia y experta en agroecología por la Universidad de Andalucía. Además es tutora en la maestría de educación para la interculturalidad y sostenibilidad de la Universidad Veracruzana, en el doctorado de ecología tropical, también en la misma institución, y en el posgrado en ciencias de la sostenibilidad de la UNAM. Y en el doctorado de la Universidad Campesina Indígena en Red. Es coordinadora de diversos grupos de trabajo, el grupo de trabajo de investigación acción socioecológica, es miembro además de los grupos de trabajo de metodologías y procesos participativos y agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la red de socioecosistemas y sustentabilidad, la red Socioecos, que todavía existe por ahí, al menos en esencia, y del comité gestor de la Alianza Global por la Investigación, Educación y Educación Inter y Transdisciplinaria, de la Academia Suiza de Artes y Ciencias. Es autora en las múltiples de la naturaleza de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Ha publicado libros, capítulos, artículos, muchos materiales sobre temas que enlazan la filosofía, educación, naturaleza y cultura. Colabora con colectivos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en proyectos transdisciplinarios. Y sueña con un mundo donde quepan muchos mundos. Así que, bueno, con esta introducción y dando además pie a lo que después será el último simposio, el sexto simposio de esta reunión virtual, te damos la bienvenida, Juliana, el piso es tuyo. Les pido a todos los asistentes que tengan preguntas que las pueden ir apuntando en el chat para al final tratar de cubrir todas las posibles. Yo te voy a avisar, es muy molesto, lo siento, abrir el micrófono y decir, pero te voy a avisar cuando te queden unos 5 minutos para que midas más o menos tu tiempo. Entonces puedes compartir tu pantalla si quieres ver. Muchísimas gracias, Marta. Marta es vecina, estamos aquí a menos de 2 kilómetros de distancia. Y sí, qué gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Buenas tardes a todas y todos. Pues en primer lugar les agradezco la oportunidad para compartir estas reflexiones, ¿no? Generar este espacio de diálogo sobre un tema que es un proceso, una experiencia que pues me acompaña desde hace bastante tiempo como algo que traigo en el corazón. Entonces les hablo también de una apuesta, ¿no? La investigación transdisciplinaria, más que un enfoque de investigación, yo diría que es una filosofía de vida, es una forma de vida. Estoy de acuerdo con Orlando Falsborda, que habla de la investigación colaborativa como una manera de construir experiencias colectivas que también conforman una manera de estar en el mundo. Y les quiero proponer como elemento dialógico pensar la investigación transdisciplinaria como un espacio en el que se pueden conformar comunidades de aprendizaje para la transformación socioecológica. Un punto de partida que tomaremos será etimológico, empezando con la palabra vestigio. La palabra vestigio viene del latín vestigium y significa seña, ¿no? Un vestigio es una señal, algo que se manifiesta en el mundo y que a través de nuestra capacidad de leer entre las cosas, nuestra inteligencia, esta capacidad de ver entre las cosas y atribuir sentido, podemos entonces aprender, ¿no? Estos significados de las cosas. Así aprendemos sobre los fenómenos a través de nuestra capacidad de leer entre los vestigios, los diferentes fenómenos, manifestaciones. Y esta lectura es lo que llamamos investigar. Investigar es poder leer las señas
¿no? Y construir sentido. La investigación es, por lo tanto, partiendo de su sentido más esencial, etimológico, ¿no? Lo que le confiere un sentido primordial. La investigación es un proceso constitutivo de la experiencia humana. Investigar es algo que todas y todos hacemos, ¿no? En su sentido lato, constituye nuestra experiencia, ¿no? Como animales inteligentes, capaces de leer entre los fenómenos, ¿no? Sin embargo, por una serie de deshabilitaciones históricas, ¿no? Ahí pensando con Ivan Illich, nos hemos construido estructuras sociales que a veces nos hacen pensar, creer que algunas personas no investigan, otras sí, ¿no? Hay investigadores, ¿no? Que somos muchas de nosotras y nosotros aquí presentes, los llamados investigadores, lo que genera la falsa impresión de que otras personas no investigan. Tanto es así que algunos autores, autoras empiezan a hablar de la investigación como un derecho humano que hay que reclamar y decir, todas y todos tenemos derecho a tener reconocida nuestra capacidad de investigar y participar en procesos investigativos formales también, además de la investigación que hacemos de manera experiencial, casi cotidiana en algunos casos. Tomo esta provocación etimológica como punto de partida para luego abordar 4 momentos, ¿no? Brevemente una definición de la transdisciplinariedad para que estemos ahí en el mismo piso, compartiendo un lenguaje para luego ir complejizando y generando cuestiones. Quiero también invitarles a pensar sobre la transdisciplinariedad desde perspectivas del sur global, entonces miradas críticas desde el sur global, a pensar el proceso de colaboración, investigación transdisciplinaria, y también pensar la cuestión de lo común, la construcción, producción, cultivo de lo común desde las diferencias como algo que define la práctica transdisciplinaria, para entonces terminar invitándoles a considerar, ¿no?, los equipos transdisciplinarios como comunidades de aprendizaje. Bueno, la transdisciplinariedad el término transdisciplinariedad fue primero acuñado por Jean Piaget. Piaget lo definió, ¿no?, este término como un marco integrador. La transdisciplinariedad es un marco que integra diferentes conocimientos, no tiene un límite claro entre las disciplinas y sería como una fase posterior y superior a la labor interdisciplinaria. Jean Piaget estaba pensando muy centralmente en la práctica académica y la interdisciplinariedad. Fue cuando tuvo esta primera intuición de que hay algo más allá de la interdisciplinariedad, que es la construcción de este marco, ¿no?, que permite ya no hablar de manera muy discreta, delimitada de las disciplinas. El concepto de transdisciplinariedad fue cambiando a lo largo del tiempo. La primera aparición del término fue en un congreso en el que participó Piaget en 1970. Y luego, en la misma década de 70, ya surgieron otras concepciones de la transdisciplina, ¿no? Algunas de ellas tienen, pues, como resumen, integración también de los rasgos más comunes. Pensamos la investigación transdisciplinaria como un abordaje de investigación, la transdisciplinariedad, un abordaje de investigación que busca ofrecer respuestas a problemas societales mediante la integración de diferentes tipos de conocimientos que se comparten en la colaboración entre actores de la academia y actores de otras comunidades de práctica. Entonces, de manera muy básica, pensamos en la transdisciplinariedad como un abordaje investigativo
en el que participan actores de diferentes sectores sociales, comunidades de práctica, muchas veces para resolver problemas concretos, reales, ¿no? Y esta coproducción de conocimientos con actores diversos se ha vuelto como un discurso cada vez más mencionado, más consensado, ¿no? La pertinencia de este tipo de colaboración ha sido resaltada no solo por instituciones académicas, como también por órganos de gobierno. La sociedad civil reconoce la importancia de coproducir conocimientos, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sería tan importante participar, aportar, colaborar en prácticas de co-creación, coproducción de conocimientos? Hay muchas razones, ¿no? De orden epistémico, ético, político, por ejemplo. Una es pensar que con la convergencia de diferentes perspectivas podemos construir un lenguaje, una visión, un conocimiento más complejo sobre los sistemas socioecológicos. Entonces, la complejidad generada, ¿no? La comprensión compleja es una razón importante, ¿no? Para eso colaboramos. También la diversidad de perspectivas desde la participación plural permite, ¿no? Que participen, que se integren en estas visiones, y esto es una razón también ética para construir conocimiento con actores, como decíamos, en muchos sentidos la investigación ocurre, ¿no? de manera muy amplia en la sociedad, entonces integramos esfuerzos investigativos desde la pluralidad, la diversidad de perspectivas y formas de conocer. Con eso generamos más incidencia, ¿no? Las propuestas son más socialmente pertinentes y más fácilmente implementables, porque participan miembros de sectores que sabrán luego también cómo aplicar estos conocimientos de forma más pertinente. Y eso nos conlleva a una mayor transformación, ¿no? Se genera una capacidad, un potencial mayor de transformación del sistema. Hay muchos principios, podríamos comentar, ¿no? ¿Cuáles son estos principios básicos de la transdisciplinariedad? Trabajamos con desafíos, ¿no? Societales, la colaboración entre actores diversos. También buscamos a través de la transdisciplina promover lo que se percibe como bien común. Generamos conocimientos complejos, como decíamos, y la lógica, como las formas de integrar, de converger entre diferentes perspectivas de conocimiento, muchas cosas ocurren ahí, no solo la coproducción, la co-construcción de conocimientos, como también el intercambio, ¿no? La integración, que es un proceso mucho más difícil, ¿no? Y la co-construcción con aportación de diferentes perspectivas. Y se toma la ciencia como un proceso de aprendizaje social. Este es un diagrama, una figura muy conocida. Pensamos, ¿no? Que está, en realidad podríamos pluralizar estos términos, ¿no? Las prácticas sociales muy diversas, las prácticas científicas que también son diversas. Entonces, el proceso de investigación transdisciplinaria hace con que se encuentren estas diferentes lógicas, formas de operar, la diversidad que existe al interior de la academia, ¿no? Hablamos de interdisciplinariedad para referirnos a este trabajo colaborativo al interior de la academia entre disciplinas. Esta interdisciplinariedad entonces se encuentra ahora con estas otras formas de conocimiento que vienen de las prácticas sociales, ¿no? y, y ocurren diferentes fases en este proceso colaborativo. Luego hablaremos un poco más sobre las fases. Hay muchos discursos de la TD, entonces pasados un poco más de 50 años, ¿no? de la emergencia del concepto de transdisciplinariedad,
ya nos encontramos con una diversidad de formas de conceptualizar y practicar la transdisciplina. Julie Thompson Klein ha hecho este esfuerzo de categorización, ¿no? Una tipologización de los discursos de la transdisciplinariedad, y ella dice que hay un discurso que ella lo nombra como de la trascendencia, que es el discurso trabajado por Nicolescu, que es un discurso un poco más intraacadémico y más teórico, de teoría epistemológica. Hay un discurso de resolución de problemas, ¿no? Que ha sido enfatizado por la escuela suiza y se ha popularizado como difundido en el campo de las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Y es un discurso más multiactoral, como decíamos antes, ¿no? Estas definiciones que les presenté de lo académico, que se conjunta con otras formas de conocimiento extra académicos, y es un enfoque más pragmático. Klein también identifica otro discurso menos comentado, menos trabajado y mencionado en los libros, en la escolarización, que es un discurso más transgresor y transformador. En su lectura inicial de Klein, ella habla de la ciencia postnormal, ¿no? De Fundkowitz y Ravitz, como una propuesta transdisciplinaria más transgresora, porque toca más explícitamente la cuestión del poder, ¿no? Y en diálogo con las concepciones del norte global, hemos propuesto que la investigación-acción participativa también es una propuesta desde el sur, ¿no? De base transdisciplinaria, con un enfoque ético-político. Entonces, pensando estas transdisciplinariedades desde el sur, podemos identificar varias miradas críticas, teorías sureñas, que aportan a pensar el proceso colaborativo, transdisciplinario, interactoral. Entonces, desde los 70 tenemos las contribuciones de la investigación acción participativa con Orlando Falsborda, con un diferencial, y sobre eso hemos estado escribiendo, que la IAP tiene una alianza explícita con actores históricamente subalternizados, cosa que en el discurso de la transdisciplinariedad, ¿no? Proveniente del norte global, esta cuestión actoral como abordada desde una perspectiva de poder, ¿no? y de la necesidad de transformar las estructuras de poder dominantes, eso no aparece de manera tan explícita. La IAP sí lo hace, ¿no? La educación popular, ¿no? Todo el trabajo que tenemos, ya los aprendizajes acumulados sobre cómo trabajar con actores diversos y los conocimientos empíricos, y más recientemente desde los años 2000, las epistemologías del sur, con las propuestas de Boaventura de Sousa Santos sobre la ecología de saberes, la sociología de las ausencias, la necesidad de visibilizar estas otras lógicas epistémicas y generar una mayor justicia cognitiva o justicia epistémica, ¿no? A través de la apertura de estos espacios de reconocimiento, interacción y aprendizaje, ¿no? Y el pensamiento decolonial, y ahí la lista también es larga de autores de nuestro continente, Aníbal Quijano, ¿no? Que habla de la colonialidad del poder, todo lo que se ha escrito sobre la colonialidad del saber, ¿no? Franz Fanon sobre las implicaciones de la colonialidad en el sentido identitario del ser. Y aquí las discusiones sobre el pluralismo epistémico y también ontológico. Y claro, en México tenemos una contribución muy importante, ¿no? Y muchas veces en nuestra tendencia en adoptar, leer tantos artículos en inglés, ¿no? Y todo lo que se ha escrito sobre transdisciplinariedad en el norte global, se nos olvida que
que hay muy cercanamente contribuciones fundamentales para pensar la colaboración interactoral en la construcción de conocimientos, como es el caso de la contribución del maestro Xolo con la ciencia de Huarache, ¿no? Y la necesidad de aprender de la gente que está realizando las acciones, ¿no? Y hacerlo con toda la humildad del caso, sí, para aprender de la gente, ¿no? En estos diálogos con las diferentes concepciones de la transdisciplinariedad, hemos propuesto una definición particular y hablamos más de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad, aunque ahora cada vez más retomo la noción de investigación transdisciplinaria justo para reivindicar el carácter amplio de la investigación como algo, ¿no? Una práctica que no se limita a la práctica científica o académica, ¿no? Y entonces hemos pensado este tipo de colaboración como un proceso colaborativo, ¿no? Bueno, la transdisciplinariedad como un proceso colaborativo en el que se intercambian y co-construyen conocimientos, valores, prácticas y poderes entre actores de diferentes sectores, sistemas epistémicos y cosmovisiones para atender a problemas socioecológicos definidos de manera participativa por los actores involucrados. Aquí, bueno, la propuesta es considerar la colaboración transdisciplinaria como un proceso en el que ocurren muchas cosas, no solo la construcción de conocimientos, también están en juego valores, prácticas, poderes, ¿no? Y es importante tener esta claridad, reconocer estos diversos elementos, ¿no? Entonces, hoy día ya hay hibridismos interesantes, hablamos de la investigación acción participativa, la investigación acción transdisciplinaria, la IAP transdisciplinaria, la investigación transdisciplinaria decolonial, por ejemplo. Y les invito a considerar, ¿no? Eso que es co-construir conocimientos, prácticas, valores, poderes, ¿no? Con otros actores diversos en nuestro quehacer académico, ¿no? Trascendiendo los muros universitarios, pensando entonces la transdisciplina como una forma de producir lo común. Realizamos muchos talleres, una serie de talleres en los que participaron 148 personas de 21 estados de México, y en estos talleres orientados a reflexionar sobre la práctica colaborativa transdisciplinaria, ¿no? En estos talleres participaban actores diversos que colaboran en equipos interactorales de investigación y acción. Aprendimos muchas cosas, claro. Ahora no les voy a decir todo lo que hemos aprendido, pero nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que aprendiendo de estas configuraciones actorales en México, la colaboración transdisciplinaria cuenta con poca, escasa colaboración con el gobierno y con el sector privado. Hay una baja inclusión de actores indígenas, mujeres y jóvenes, y muchos de estos actores involucrados en prácticas transdisciplinarias también hablan de la inseguridad, la violencia en diversos contextos, ¿no? Pero aquí les quiero hablar de uno de los retos más importantes, más mencionados por los equipos de colaboración transdisciplinaria que escuchamos a través de esos talleres, ¿no? Entonces, nos comentaron reiteradamente que uno de los principales desafíos que encuentran en su trabajo de colaboración transdisciplinaria tiene que ver con las visiones divergentes entre actores. Entonces, la construcción de lo común
es un reto y a la vez es lo que define el trabajo transdisciplinario. Entonces hay como una tensión, una paradoja bonita, ¿no? Como una tensión productiva, porque este reto es justo la esencia del trabajo transdisciplinario, la construcción de lo común. El primer producto de estos aprendizajes múltiples fue un producto, una guía de colaboración intersectorial que se llama Para construir lo común entre los diferentes, por nuestra sensibilidad a esta cuestión, ¿no? Lo importante que es este proceso. Y nos podríamos preguntar, pero ¿qué significa eso? ¿No? Hay tantos discursos en torno a lo común. No me voy a detener a las diferentes ramas especulativas y discursivas, teóricas, sobre lo que es lo común. Hay muchas maneras de definir lo común, de practicar, ¿no? La construcción de lo común. Pero aquí lo voy a resaltar desde una perspectiva también un poco más pragmática, ¿no? Entonces, si pensamos la investigación transdisciplinaria como producción de lo común entre diferentes, vemos que lo común se manifiesta y se produce con respecto a los intereses, ¿no? Para iniciar una colaboración transdisciplinaria, un mínimo común, ¿no? Algunos intereses en común ya debe de manifestarse, ¿no? Es lo que nos permite acercarnos, construir desde la empatía, ¿no? La disposición, el compromiso, poder ir co-construyendo también una visión común, ¿no? Eso ocurre a través de la producción de un común mínimo que también son los acuerdos, ¿no? La construcción de un consenso mínimo sobre las formas de operar. Ahí también se manifiesta lo común. Lo común, un común más complejo, tiene que ver justo con la parte de construcción de conocimientos y acciones, ¿no? Desde la diversidad de perspectivas, llegar a entendimientos, comprensiones, un lenguaje común sobre los sistemas que investigamos y en los que queremos incidir, ¿no? Y luego también lo común eh, caracteriza a la colaboración transdisciplinaria desde la incidencia transformadora. La incidencia, este poder de actuar desde el colectivo transdisciplinario, ¿no? Para generar diferentes transformaciones, procesos transformativos. Eso hace con que este equipo, que luego lo vamos a caracterizar como comunidad de aprendizaje, se transforme, se convierta en un actor político. Y si no hay una base común, no hay actor político, así de sencillo. Por todas estas razones, les invito a pensar que el equipo de colaboración transdisciplinaria es una comunidad, ¿no? La colaboración transdisciplinaria cela, cuida lo común, produce lo común, genera conocimiento, incide desde una base común. Y aquí, claro, la paradoja tan especial, ¿no? Que caracteriza este tipo de proceso es que este ámbito común, ¿no? Todo lo común presente en estos procesos ocurre, lo común es una manifestación de la diversidad. Los equipos del proceso de colaboración transdisciplinaria, ¿no? Si lo pensamos desde de eso que es la comunidad, algo central, además de lo común, aquí viene la otra propuesta para que reflexionemos juntas y juntos, es que no es cualquier comunidad, ¿no? Y lo que quiero proponer es que pensemos esta comunidad como una comunidad de aprendizaje. La transdisciplinariedad
es una forma de aprender a resolver problemas, una forma que involucra la cooperación entre diferentes actores y sectores de la sociedad. Quiero enfatizar, ¿no?, la importancia que tiene el aprendizaje y osaría, ¿no?, proponer que el aprendizaje caracteriza el quehacer principal de la colaboración transdisciplinaria, no el conocimiento. El proceso de aprender continuamente, ¿no?, y adaptativamente es más importante que el de generar conocimientos, ¿no?, como productos o estados, ¿no?, que siempre obviamente, ¿no?, se pueden complejizar y superarse, los conocimientos son falibles, em, pero el quehacer transdisciplinario es un quehacer centrado en el aprendizaje y sí, genera muchos conocimientos, ¿no? Y al hablar de la comunidad transdisciplinaria desde el aprendizaje, sí me refiero a procesos formales de aprendizaje también. Aquí les comparto, ¿no?, la importancia de seguir formándonos, investigadoras, investigadores y también a nuestros estudiantes en procesos de colaboración transdisciplinaria. Eso que es, la transdisciplina es un proceso de constante aprendizaje, pero centralmente estoy hablando de un aprendizaje no formal, un aprendizaje situado, ¿no? La noción de comunidad de aprendizaje deriva del concepto de comunidad de práctica propuesto por Etienne Wenger, y caracteriza las comunidades de práctica el hecho de que tienen un interés común, hay una práctica común, hay un sentido de comunidad, ¿no?, y hay aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Es el aprendizaje que ocurre desde la práctica misma. La cognición y la acción no son dos momentos separados. Primero entiendo para luego actuar. Actuando, colaborando mismo estoy aprendiendo, ¿no? La práctica, el conocimiento aprende, se construye en la práctica del aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, la comunidad de aprendizaje es una comunidad que tiene al centro el aprender como proceso clave, un aprendizaje en la práctica, situado in situ, un aprendizaje mutuo colaborativo, significativo, porque es pertinente, no es un conocimiento, un aprender abstracto, ¿no?, también es abstracto, pero la abstracción está vinculada al campo real de actuación. Por eso es significativo, es pertinente, ¿no? Y es adaptativo porque va cambiando con el tiempo. Tiene que nutrir cada momento, ¿no?, del proceso. Entonces, ¿qué serían las comunidades de aprendizaje transdisciplinarias, ¿no? Aquí la podemos poner como apodo, CAT. Pues este tipo de comunidad de aprendizaje es una agrupación conformada por actores de diferentes comunidades de práctica, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades rurales, urbanas, medios de comunicación, gobierno, empresas, miembros que vienen de diferentes comunidades de práctica y convergen y cultivan relaciones solidarias y de aprendizaje por medio del intercambio, integración, coproducción de conocimientos para comprender la realidad de manera compleja y actuar efectivamente para transformarla. Las comunidades de aprendizaje transdisciplinaria se benefician mucho de la pluralidad de perspectivas de estas diferentes comunidades de práctica y también de otro tipo de diversidades, ¿no?, que tienen que ver con las clases sociales, los diferentes géneros, edades, etnias. Entonces, cuando hablamos de diversidad en un sentido social, en el caso de la transdisciplina, de manera muy básica hablamos de diferentes comunidades de práctica o sectores sociales, pero también estamos hablando de diferentes clases sociales, géneros, edades, etnias y otras diversidades más. Bueno, cuidar lo común en las comunidades de aprendizaje transdisciplinarias puede
es una práctica, obviamente, ¿no? Este cuidado de lo común es una práctica esencial. Como decíamos, no hay colaboración sin este cultivo atento, sensible de lo común. Y eso puede ser pensado, este cuidado, desde al menos 3 dimensiones clave, ¿no? La dimensión ético-afectiva, la dimensión epistémica y político-organizativa. Entonces, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje transdisciplinarias, estamos enfatizando la participación plural, la confianza, solidaridad y amistad, ¿no? El, el cultivo de estos valores y actitudes, sensibilidades. También la importancia de generar acuerdos claros, de usar un lenguaje no violento, de generar compromiso, rotar roles de facilitación, circular el poder, ¿no? Como una cuestión ética y afectiva, porque el afecto es lo que nos conecta, ¿no? La empatía, lo que nos hace querer estar con un grupo, ¿no? No son razones solamente epistémicas, aunque, claro, como somos, en la academia somos muy logocéntricos, ¿no? Y logocéntricas, pero hay que recordar una y otra vez que muchas dimensiones conforman estos procesos colaborativos. En la dimensión epistémica, cuidar lo común significa generar definiciones, un lenguaje común, definiciones consensadas de los problemas, de las situaciones, promover la curiosidad, las capacidades de análisis, construir metodologías participativas. También significa promover formas distintas de construir conocimiento a través de las artes, los medios, evaluar los avances, compartir resultados a través de productos y lenguajes pertinentes. Y claro, en la dimensión político-organizativa, este cuidado de lo común tiene que ver con reconocer la diversidad de intereses, valores, capacidades, poderes, ¿no? Definir roles, transformar las tensiones y conflictos en oportunidades, contribuir a la autonomía individual y colectiva, soñar, pensar estratégicamente, actuar de manera diversa, ¿no? Impactando diferentes sectores y celebrar los logros colectivos. Para finalizar, creo que con 5 minutitos más o menos, les comparto algunos ejemplos vividos. Entonces, el proceso colaborativo puede ser pensado desde diferentes etapas, ¿no? Estas etapas no son definitivas, no son necesariamente lineales o progresivas, ¿no? Ahí están las flechitas, pero eso no necesariamente expresa la complejidad de los procesos. Básicamente se hace un encuadre participativo del problema para construir una visión, una percepción común en un lenguaje común, se conforma la comunidad de aprendizaje o se confirma, porque esos son ciclos que pueden ser reiterativos, ¿no? Como loops. Entonces, se encuadra el problema o se reencuadra, se conforma la comunidad o se confirma más adelante quienes participan en el proceso. Hay una planeación, está la coproducción de conocimientos, la planeación estratégica y la actuación, el monitoreo y la evaluación. Quiero ilustrar muy brevemente estos procesos, 3 momentos de los procesos colaborativos en comunidades de aprendizaje a través de prácticas, ¿no? De colaboración transdisciplinaria vividas. Y aquí, en primer lugar, un reconocimiento muy afectuoso, ¿no? Y pedí el permiso de estas comunidades de aprendizaje transdisciplinarias en las que colaboro para presentarles un poco de estas trayectorias. Entonces, aquí un agradecimiento enorme a estas comunidades que traigo en el corazón. Les hablaré de 3 ejemplos vividos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 6 años empezamos en la subcuenca
del PISCIAC aquí en Jalapa, Veracruz, un proceso con escuelas, huertos educativos y huertos comunitarios, con escuelas públicas y privadas y huertos comunitarios de la zona, ¿no? Y la primera etapa de encuadre del problema, ¿no? Con maestros, vecinos, una diversidad de actores, la universidad, organizaciones de la sociedad civil. La primera etapa fue el diagnóstico, entender qué pasa, ¿no? Con respecto a la práctica de la horticultura en las escuelas y en los espacios colectivos comunitarios. Y bueno, generar un lenguaje común, aprender, ¿no? de la problemática para luego poder conformar la comunidad y hacer nuestra planeación, fue un proceso que nos llevó a muchas experiencias importantes, pero el proceso mismo de encuadre del problema nos llevó bastante tiempo, ¿no? Como una investigación que se basa en un diagnóstico participativo con las escuelas. Esta es una experiencia que tiene la intergeneracionalidad como un eje clave, ¿no? De manera muy obvia pueden ver en las imágenes porque es así, pero también nos dimos cuenta de que somos en su enorme mayoría mujeres sosteniendo la red de huertos educativos y comunitarios de Jalapa. Esta red se vinculó a la Red Internacional de Huertos Escolares, donde también predominan las mujeres. Eso nos hizo escribir en este libro que aparece a la derecha, Agroecología en Femenino, sobre esta participación de las mujeres, la mayoría de ellas docentes, ¿no? Entonces, la red de huertos, un proceso de investigación, acción participativa transdisciplinaria, se volvió una red completa que sigue bastante activa en la región, ¿no? Y que se sostiene en gran parte como uno de sus motores es la investigación, ¿no? Comprender cómo actúa y cómo puede incidir y transformar prácticas. Otro proceso, ya pensando en la etapa de intercambio, integración y coproducción de conocimientos, les comparto la experiencia transdisciplinaria de un equipo interdisciplinario de académicos de diferentes campos y universidades que hemos colaborado con abogadas y abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en un proyecto que tiene como propósito dialogar con los marcos jurídicos para que sean cada vez más culturalmente pertinentes en México. Entonces, inicialmente el trabajo se orientó a un trabajo vinculado al campo mexicano, ¿no? Sigue siendo el eje principal la cuestión agroecológica, y también, obviamente, ¿no? En estas otras ontologías o cosmovisiones, el trabajo productivo con la tierra no tiene un límite muy claro. Ahí intervienen necesariamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en este trabajo generamos espacios de diálogos con en 8 territorios ancestrales, con 12 pueblos, miembros de 12 pueblos indígenas, y con aliadas y aliados, organizaciones de la sociedad civil que actúan en estos territorios, ¿no? Pudimos, a través de esta escucha de otras formas de conocer, aquí hay un aspecto también muy importante, cuando el eje clave del trabajo es la interculturalidad, está también el aspecto interlingüe. Varios de estos talleres ocurrieron en lengua originaria, con el trabajo extra, pero muy importante, de la traducción, pero sí, la comunicación ocurre de manera muy distinta cuando pueden nuestras colaboradoras, colaboradores, claro, ¿no? Hablar en su propia lengua nativa, originaria. Algunos de los productos generados para incidencia en políticas públicas están disponibles en la página
de SEMDA, y el producto que nos llena el alma de alegría, que nos hace muy contentos, es este libro que les invito a conocer. Se llama Otro México es Posible. Este año lo publicamos, y está enfocado a la construcción del Estado pluricultural, compartiéndoles la experiencia ya en la etapa de planeación estratégica, ¿no? Como una experiencia muy bonita que vivimos aquí con la red de custodios del área natural protegida Archipiélago de Bosques y Selvas de Jalapa. La planeación estratégica realizada en el año 2017 tuvo como lema las utopías, soñar el territorio que queremos, ¿no? En el futuro. A diferencia de los escenarios, ¿no? Que son una metodología también muy importante, utilizamos elementos más artísticos, creativos y espontáneos para generar estas utopías, más que los escenarios. Pensamos en las utopías que queremos, que nos sirven como horizonte para seguir caminando y co-construyendo, ¿no? Aquí están algunas imágenes de este proceso. Hay una 3 publicación que... minutos, Julie. ¿Cuántos, Marta? 3 minutos, Julie. Sí, terminaré en tiempo, gracias. Sí, este trabajo les invito a considerar, ¿no? Las artes y las artes participativas como, como parte de sus metodologías de trabajo con actores diversos, porque abre campos de expresión, de conocimientos, ¿no? y percepciones, formas de comunicación no verbales que son muy potentes también, ¿no? Además de construir este sentido de comunidad. Ahí está una publicación, y en diciembre del año pasado retomamos con todos los cuidados que nos exige la situación pandémica. Volvimos a encontrarnos en la red, algunas personas presencialmente con espacio, otras de manera virtual. Nos encontramos para volver a soñar, a revisitar las utopías previas, a evaluar, ¿no? Los logros generados con la planeación estratégica anterior, para poder luego adaptar nuestro aprendizaje a las nuevas circunstancias y construir otro plan estratégico, ¿no? También les invito a conocer un documental que habla justo sobre este encuentro entre diversas formas de vida, formas de conocer y ser. Y también ahí pueden darse cuenta de cómo realizamos este tejido transdisciplinario aquí en la región. Quiero finalizar invitándoles también a considerar que el cuidado de lo común, esto que es cuidar lo común, ¿no? En las comunidades de aprendizaje transdisciplinarias, tiene al centro estos dos elementos, ¿no? La diversidad epistémica, pero no solo epistémica, en todos los sentidos, ¿no? Las diversidades, y a la vez la igualdad política, ¿no? La importancia de promover la diversidad y a la vez la igualdad, ¿no? Como principios que nos pueden orientar quizás con un poquito más de lucidez, confianza y acción colectiva hacia futuros de más justicia y sustentabilidad en los sistemas socioecológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Una plática muy interesante, muy distinta a las que hemos visto, a las que estamos acostumbrados quizá en esta comunidad de aprendizaje, y muy distinta a las que hemos tenido a lo largo de esta jornada, pero es la charla perfecta para este último simposio. Hay algunas preguntas ya en el chat, quisiera comenzar con ellas. Claudia Fernández pregunta,
es que todo tipo de investigación puede o debe ser transdisciplinaria. ¿En qué momento sí o no? ¿En qué momento de la investigación además? ¿No? Es en el encuadre del problema, en la metodología, el análisis de los resultados, es que se debe de colaborar con los actores. Y la quiero unir con otra pregunta que está un poco relacionada, de Ireri Suazo, quien pregunta si es posible hacer todo el trabajo de los ecólogos con una visión transdisciplinaria. Y ahorita continuamos con otras que hay. Sí, gracias. Qué importantes preguntas. Y mi respuesta es no, de ninguna manera. La transdisciplina no tiene que ser una regla. Hay mucho trabajo especializado, mono interdisciplinario, altamente relevante, necesario. Y no es una regla, no debe ser una imposición. Por otro lado, sí necesitamos cada vez más de procesos transdisciplinarios, porque atienden problemáticas de una manera distinta. Entonces, no son excluyentes, obviamente, pero la transdisciplina, por las razones que compartí, es cada vez más importante. Los problemas, es que si queremos atender, transformar los problemas complejos socioecológicos, ¿no? que enfrentamos colectivamente, necesitamos muchas mentes que piensan diversamente, no solo porque conocen aspectos diferentes, como también porque pueden actuar en campos distintos del sistema. Entonces, claro, la transdisciplinariedad se basa en una visión de complejidad, de teoría, ¿no? compleja y sistémica, a diferencia de otros enfoques, ¿no? Y complemento, claro, la transdisciplinariedad tampoco tiene que ser practicada del inicio hasta el fin con el mismo equipo. Hay muchas maneras, hay muchas configuraciones, etapas, formas de colaborar, pero sí es diferente de una investigación participativa en la que no participan en la construcción de las metodologías, por ejemplo, o del conocimiento mismo, los actores, ¿no? Entonces es distinto de hacer todo el trabajo, diseñar metodologías participativas, aplicarlas y la transdisciplina hay una colaboración más integral respecto al proceso completo o a diferentes etapas del proceso, pero también hay una apropiación, ¿no? del quehacer investigativo. Muy interesante. Quetzalcóatl pregunta, no sé si has tenido oportunidad de estar en los otros simposios donde se han tratado diversos temas, desde cambio climático, contaminación, especies invasoras. En varios de estos surge la pregunta, ¿cómo hacemos para contribuir a la solución de este problema? Y luego surge un comentario, que hay falta de interés o de interacción entre distintas instituciones gubernamentales o otros grupos de actores. ¿Tú tendrías alguna recomendación práctica? Creo que está un poco grande la pregunta, pero alguna recomendación práctica para esta sociedad, para que pudiéramos impulsar estas comunidades de aprendizaje de las que hablas y abordar los problemas ambientales. Sí, pues no abordamos en esta conversación, no les presenté muchos de los aprendizajes que hemos cosechado estos años investigando la propia investigación transdisciplinaria que tiene que ver con los numerosos retos que han identificado actores de otras comunidades de práctica respecto a la colaboración con la academia. Bueno, un reto particular es nuestra forma de pensar a través de proyectos, ¿no? Y los proyectos tienen temporalidades, recursos, como hay limitaciones en el sentido de generar límites, ¿no? Como que muchas veces dificultan a una colaboración y hemos aprendido también las colaboraciones transdisciplinarias más efectivas, ¿no? De más impacto, son de más tiempo, ¿no? Entonces hay un compromiso y es cuando la cuestión académica
interactúa con el hecho de que somos ciudadanas y ciudadanos preocupados, ¿no?, por la complicadísima situación socioecológica en la que nos encontramos. Entonces, nada de eso es fácil, pero todo tiene que ver con encontrarnos con personas afines, con un mínimo interés común, ¿no?, y que están dispuestas a un compromiso que no se reduce a lo académico. Y eso a veces, sí, es un poco más difícil, pero sí, somos muchas personas que vivimos la academia también de manera más integral, ¿no? Como reconociendo que la academia es un instrumento, puede ser un instrumento de transformación socioecológica si actúa en alianza con otros sectores, si ofrece sus capacidades, sus habilidades, ¿no?, particulares de investigación, análisis, comprensión a causas más amplias. Y es muy potente. Los colectivos, ¿no?, las comunidades transdisciplinarias son muy potentes en gran parte porque está esta mente reflexiva, ¿no?, colectiva, y la academia tiene mucho que ver con eso. Obviamente que hay colectivos transdisciplinarios muy potentes con poca participación académica, ¿no?, pero la academia aporta muchísimo a la reflexividad y a la construcción. Bueno, entonces, resumidamente, no es fácil, pero tampoco es una postura muy optimista, muy positiva, no hacer nada porque es muy difícil, ¿no? Hay que empezar por algún lugar y sí, empezar con las personas que piensan, tienen una visión mínimamente compartida para luego ir creciendo en incidencia, puede ser un buen comienzo. Gracias, Yu. Otra pregunta que está aquí en el chat de Aramis. Felicidades, Juliana, por tu presentación. Desde tu experiencia en zonas rurales con alto grado de marginación, a manera de ejemplos para asegurar comunidades transdisciplinarias de aprendizaje, ¿qué son las cosas que no debemos de hacer en el desarrollo de una investigación? Y invito, perdón, el paréntesis, todavía tenemos tiempo de un par de preguntas más, si alguien quiere participar por el chat o abrir su cámara, ya hay una mano levantada. Adelante. Gracias, Aramis. Sí, deberíamos hacer eventos para hablar de lo que no funciona en nuestros procesos de investigación, ¿no? Siempre presentamos como lo que es bonito, funcionó, y miren, ¿no?, todos los resultados y los éxitos. Y qué importante es aprender de las prácticas que nos enseñan tantísimo desde los errores, ¿no? Entonces pregunta Aramis, ¿qué no debemos hacer en el desarrollo de una investigación? Eh, no hay fórmula, no hay recetas porque depende obviamente de cada equipo y cada contexto, pero mencionas zonas rurales, ¿no? Y nosotras con nuestras formas académicas, algo que muchas veces menciono y siento que es muy importante darnos cuenta a veces de nuestra arrogancia epistémica, de cómo pensamos que sabemos mucho más que las demás personas. Entonces, algo que no conviene hacer, pero es una transformación no solo, ¿no?, así de pensamiento, es una cuestión ético-política. Si nos posicionamos como las personas que sabemos y llegamos a una comunidad queriendo colaborar, pero un poco casi diciendo, vengan para aprender de mí, o vamos a transferir conocimiento porque nosotros sabemos y aquí les vamos a transferir algo porque no saben, no es una buena manera de iniciar una colaboración transdisciplinaria, porque la transdisciplina tiene que ver con la co-construcción. Entonces, si lo primero es escuchar, aprender, ¿no? Escuchar, 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 escuchar. Aprender de cómo piensa la gente, cómo funciona, ¿no?, su forma de conocer, compartir nuestros saberes, colaborar, ¿no? Si hay como empatía y visión común, aquí responden también los gallos, y, y si hay esta química, ¿no? Esta gran base solidaria para decir, sigamos escuchándonos, sigamos aprendiendo juntas y juntos
para poder construir conocimientos. Entonces, lo primero no es decir, yo sé, ¿no? No, vengo a aprender. Y juntos vamos a identificar qué no sabemos. Ni yo, ni tú, y tenemos que construir respuestas para algo que nos confronta, ¿no? Nos interpela, pero las respuestas las vamos a co-construir, ¿no? Desde los diferentes saberes que aquí confluyen. Y hay muchas otras cosas que podríamos saber, pero lo primero es esta postura de escucha y humildad. Muchas gracias, Juliana. Hay una mano, bueno, para mí te agradece. Y Luis tiene su mano levantada. No sé si quieres abrir tu micrófono, Luis. Sí, muchas gracias. Juliana, hace muchos años que no escuchaba nuevamente argumentos y un debate social dentro de la Academia Científica Ecológica. Ya tenía años de no poder escuchar más argumentos fuertes. Aquí la pregunta que te quiero hacer es lo siguiente. En esta arrogancia epistémica de un gremio en el que estamos ahorita, algunos como invitados en este gremio, me queda la duda de hay que escalar todas estas herramientas que ya llevan muchos años probadas en el ámbito comunitario, social, indígena, académico, etcétera. ¿Cómo escalarlo para solucionar, para la co-creación de solución de problemas como el cambio climático, como lo que nos platicaba Rodolfo, dice, problemas globales donde los tomadores de decisiones, por supuesto que no se van a sentar a debatir o a analizar si hacemos disciplina o no, o sea, ellos son tomadores de decisiones a nivel gobierno federal, a nivel presidentes de los países, etcétera. ¿Cómo lograr escalar y resolver problemas de esa escala? Quisiera tratar de entender cómo construimos Juliana, Luis, y toda esta comunidad soluciones en común para problemas de este tamaño. Muchísimas gracias por la pregunta, Luis. Mientras la escuchaba, buscaba aquí frenéticamente una lámina que les quiero compartir porque es parte de mi respuesta. Tenemos que pensar, bueno, propongo que pensemos que escalar no significa solamente pasar de algo local a algo nacional, ¿no? A través de políticas públicas. Esta es la forma convencional, pues, pero que ya sabemos que escalar significa muchas cosas, ¿no? Entonces hablamos de amplificación y fortalecimiento hacia la sustentabilidad, por ejemplo. Fui lectora de David Lem, quien hizo este trabajo con colaboradores, y me gusta mucho la propuesta, ¿no? Mostrando que hay diferentes tipos de procesos. Entonces hay escalamientos, ¿no? Amplificaciones al interior de las iniciativas, hay escalamientos que son como scale out, ¿no? Hacia otros contextos, pero eso puede significar muchas cosas. Y también se puede escalar más allá, ¿no? Bueno, entonces un primer paso es considerar que hay muchas maneras de escalar. Escalonamientos horizontales también son muy importantes, ¿no? Eso que es conocer al interior del gremio, ¿no? De ecólogas y ecólogos también las diferentes iniciativas, aprender y poder, miren, ¿no? me inspiro de otras formas de trabajar y hago algo similar. Es una forma también, ¿no? de replicar adaptativamente e ir escalando en términos de expresiones, manifestaciones de una experiencia exitosa, por ejemplo. En el caso de la transdisciplina, sí es muy importante tomar en cuenta estratégicamente, ¿no? Estas colaboraciones, justo porque queremos tener efectos, queremos tener impactos favorables en el sentido de la sustentabilidad, ¿no? Y esto significa muy estratégicamente también colaborar
con sectores, miembros, grupos. Sabemos que, por ejemplo, es históricamente difícil colaborar con gobiernos a diferentes escalas por una serie de cuestiones, ¿no? Las transiciones, el hecho de que no hay muchas veces coordinación entre sectores y una serie de factores que dificultan la colaboración, pero es muy importante, ¿no? Y más desde una ciencia también que se reivindica ciudadana y con esta postura de incidencia y transformación. Pero, de nuevo, no pensemos que escalar significa cambiar política pública solamente, también, ¿no? Y los cómo, pues eso, hay que diversificar las respuestas, ¿no? Los aprendizajes, y podemos pensar en las escalas de las comunidades de aprendizaje también, ¿no? De los trabajos que les compartí, trabajan a diferentes escalas, ¿no? Pero en red también aprendemos muchísimo y podemos ir ampliando nuestros efectos en los diferentes sistemas socioecológicos. Bueno, una respuesta un poco vaga, pero con la intención de diversificar la idea del escalonamiento. Muchas Gracias. gracias, Yu. Muchas gracias por esta plática. Pues ya estamos sobre el tiempo y vamos a dar paso al último simposio. Los datos de Juliana los puso disponibles y le pueden escribir por el chat también con preguntas específicas. Y pues ya, Quetzal va a presentar el siguiente simposio.